Me avisan cuando ya la vean en pantalla. Ok, muy bien. Bien, estos son tres diferentes espacios que hay de entrevista psiquiátrica. La historia clínica psiquiátrica, primero estamos viendo que se va a desenvolver en un espacio específico para tal fin, que es el consultorio médico o el consultorio del psiquiatra o del psicólogo. Si ustedes ven ahí, pues no hay un escritorio, realmente un escritorio que separe al médico del paciente, y eso lo hacemos como para que el paciente se sienta mucho más cómodo, que sienta una entrevista mucho más relajada, ¿verdad? Y que no haya esa separación. Creo que el escritorio de alguna forma crea una barrera entre el paciente y el médico. Bien, ¿alguien me podría ayudar con una definición de historia clínica? La historia clínica sería un documento médico y legal. Correcto. Yo siempre hago hincapié en este apartado, que es un documento médico legal, y que hay que anotar todo lo que se hace por el paciente, todas las indicaciones que se le dan, los exámenes que se le solicita dentro del expediente, pues considerando la historia clínica como un expediente clínico. No importa que yo sea un buen psiquiatra, no importa que yo sea un buen cirujano, no importa que yo sea un excelente ginecólogo, no importa que yo sea un renombrado dermatólogo o pediatra, yo tengo que plasmar cualquier procedimiento que yo haga con ese paciente en ese expediente clínico o en esa historia clínica. Por eso es que tomé este concepto, que es el registro minucioso y sistematizado de la información que se obtiene del paciente a través de la entrevista en el espacio clínico. Para mí sí debe ser minucioso. En mi caso particular, nunca falta, por ejemplo, nombre, número de identidad, teléfono, la fecha, religión, estado civil, ocupación, dónde vive, con quién vive o la dinámica familiar. Esa es como mi historia clínica de la consulta privada. Antecedentes personales patológicos, antecedentes familiares psiquiátricos y antecedentes psiquiátricos, y un apartado ahí como estresores. Eso es como mi historia, los datos básicos que yo recojo en la primera parte de mi historia clínica. Después, escucho al paciente en esos 5 o 10 minutos que el paciente tiene para poder, entre comillas, desahogarse. Y después yo voy hablando, dependiendo cuál es la temática que el paciente me trae en esa primera consulta. Yo comienzo a hablar de su niñez, de qué tipo de hogar viene, cuáles fueron sus rasgos principales en la niñez, cuáles fueron los rasgos en la adolescencia, en la edad adulta, si es que es adulto, su desempeño en cada una de las fases de su nivel educativo y cómo se va desarrollando. Hoy les voy a comentar de uno de los pacientes que atendí en la consulta externa del día de hoy, que fue un paciente nuevo. Bien, como mencionaron por ahí, es un documento médico legal que nos protege a nosotros en nuestro quehacer diario.
Les voy a contar una experiencia de esas historias mías de... Corrí el año de 2016, era jefe de sala de varones en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Había pues decidido renunciar al hospital 15 días antes de que yo me retirara del hospital. Pues me llegó un paciente con antecedentes de trastorno bipolar. A ese paciente se le inició tratamiento farmacológico, un tratamiento al cual él había estado acostumbrado, pero en ese internamiento el paciente lamentablemente desarrolló sintomatología relacionada con fiebre, alteración del estado de conciencia, dificultad para alimentarse, y en una guardia, en horas de la noche, es trasladado para el hospital de escuela universitario. Allá se le realizan exámenes y lo primero que le dice el médico que lo está tratando, que en el hospital Mario Mendoza, pues se lo habían intoxicado de medicamentos y que lo habían matado. Lo habían intoxicado. Para ese momento no se había muerto. Lamentablemente la evolución del paciente fue tórpido y sí falleció. Con el paso de las horas y de los días falleció el paciente. Obviamente la familia, cuando se muere un ser querido, pues culpa o busca responsables de la muerte de ese familiar. Resulta como alguien había dicho en el hospital escuela que en el hospital Mario Mendoza se lo habían matado por la dosis de medicamentos. ¿A quién creen ustedes que le caía el caso? Al jefe de sala. Al jefe de sala, en este caso su servidor. Bueno, afortunadamente tuve un buen maestro cuando fui residente el primer año que me enseñó a notar hasta los suspiros en ese expediente. Antes de que el paciente se fuera para el hospital y antes que el paciente, hospital escuela, y antes que el paciente iniciara tratamiento, por ejemplo, yo le tomé niveles de litio, le tomé pruebas de función tiroidea, todos sus exámenes de base y puse ahí cuáles eran los niveles terapéuticos de litio y cuál es el nivel que el paciente mostraba en sus exámenes. Cuando a mí me mandan a llamar de la dirección del hospital Mario Mendoza porque llegaron a secuestrar, entre comillas, el expediente, revisaron el expediente y vieron que el caso estaba bien documentado, que la causa de muerte de este paciente había sido otra cosa no relacionado con intoxicación por medicamentos. Y el mero día que yo me tengo que salir del hospital porque ya terminó mi trabajo ahí, que fue pongámosle que fue un 13 o 12 de julio, resulta que llega un ramo de flores y era procedente de la familia, de otra parte, del otro lado de la familia del paciente que había fallecido, agradeciendo todas las atenciones que se habían tenido con ese paciente. El caso se los planteo aquí porque quizás yo no hubiese sido tan detallista, tan minucioso en escribir todo lo que se le había hecho a este paciente, aunque yo lo hubiese hecho, pero no estaba escrito en ese expediente, no hubiese tenido ninguna validez. Ahí la importancia del documento médico legal que es la historia clínica. Bien. ¿Cuáles creen ustedes o qué es lo que han aprendido ustedes en cuanto a los propósitos de la historia clínica? Vamos a ver si alguien recuerda alguno. ¿O para qué creen ustedes que les sirve la historia clínica? Para poder dirigir un buen diagnóstico o tener una buena sospecha diagnóstica. Correcto, muy bien. Al principio podría ser una sospecha o una hipótesis diagnóstica. Van a requerir como más entrevistas o van a requerir examen de laboratorio o de imágenes para confirmarlo. Muy bien, excelente. ¿Para qué más nos puede servir?
Pues como usted mismo le explicó, doctor, como respaldo para el profesional de medicina, pues por lo mismo que pueden llegar pacientes alegando que tal vez la dosis de los medicamentos administrados o la terapéutica o alguna cuestión en la entrevista médica, el paciente puede decir que se salió de orden. Como dice usted, la gente siempre quiere buscar culpables y si uno no documenta las cosas, pues no va a tener, como dice usted, validez lo que uno diga. Validez o Y defensa, como correcto. Excelente, muy bien, chicos. Dentro de los propósitos, como bien lo mencionaron antes, es recolectar síntomas y signos. Obviamente es el primer acercamiento que ustedes tienen con psicopatología. Vieron la parte de psicología, que es lo normalito. Ahorita que fue muy gratificante que ustedes leyeran sobre la esquizofrenia, que leyeran sobre trastorno límite de la personalidad en las clases anteriores, y ver cómo un cuento que fue escrito por un escritor, valga la redundancia, que no tiene que ver nada con psiquiatría o con nada con psicología, aparentemente puede plasmar ciertas características que nos pueden servir de base. De hecho, el ejercicio es cómo podemos relacionar un cuento que pudimos haber leído en la primaria, en la secundaria o en la universidad, cómo lo podemos relacionar con algún tema de psicopatología. Entonces la historia clínica nos sirve para poder recolectar síntomas y signos, que el paciente no lo ve así, como signos, él lo ve como molestia, nosotros le damos esa traducción. También nos permite darnos cuenta del panorama integral del paciente. No sé si alguno de ustedes me preguntó a mí por qué elegí psiquiatría. Elegí psiquiatría porque me parece una de las especialidades en las cuales se tiene una visión holística del paciente, de su entorno. Estamos hablando, por ejemplo, que yo me remonto a la parte familiar para conocer los aspectos genéticos. Si hay una vulnerabilidad, como bien lo mencionaron ahí en el foro, el paciente tiene una vulnerabilidad genética. No da el 100% de la certeza de que va a desarrollar la enfermedad, pero si ya tiene ese ingrediente, el ambiente o los aspectos psicológicos van a hacer que esa enfermedad aflore. Aspectos genéticos son importantes. La predisposición genética o la vulnerabilidad. Aspectos orgánicos. Hay diagnósticos, hay situaciones físicas que podrían predisponernos a desarrollar una enfermedad. Aspectos psicodinámicos, como lo que hablábamos de la transferencia y la contratransferencia, tal vez no es algo que todos los docentes hablen en psicopatología, pero para mí sí es importante porque esto nos puede servir para la vida, pues no tomar las cosas personales y cuando de repente alguien nos quiere agredir o alguien toma alguna conflictiva hacia nosotros, probablemente no es contra nosotros, sino con alguien de su pasado, y nosotros solamente somos el vertedero o el reflejo de esta persona. Aspectos familiares. ¿Qué me interesa a mí de los aspectos familiares? Para ir acercándonos a lo que dicen las siguientes diapositivas. Nos interesa las relaciones interpersonales. ¿Qué tan bien o qué tan mal se llevan con el paciente? Aspectos laborales, satisfacción laboral, desempeño laboral, responsabilidad en el trabajo, aspectos sociales, dónde vive, cómo se lleva con las personas, si tiene redes de apoyo o no. Estos aspectos sociales para mí son bien importantes. Aspectos culturales, porque marcan la vida de las personas, aspectos económicos y también con todo esto, también nos acerca para valorar el funcionamiento global de la persona en tres aspectos principales. Aspecto personal, si me cuido a mí mismo, si velo por mi seguridad y mi integridad, no me pongo en una situación de riesgo, en mi familia y en la sociedad en la que me toca vivir. Sociedad me refiero a nivel laboral,
nivel comunitario, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Bien mencionan, podemos tener una hipótesis o una sospecha diagnóstica y basado en esa sospecha diagnóstica vamos a poder hablar de un pronóstico. Y basándonos en todo esto que les mencionaba anteriormente, entonces vamos al otro aspecto, un plan terapéutico. ¿Cuál es el mejor tratamiento que puedo darle a este paciente? Bien. ¿Qué información recolectan ustedes en la historia clínica semiológica? Pues se iniciaría con datos generales y motivo de consulta. ¿Qué otra información cabe dentro de esa historia clínica semiológica? Historia de la enfermedad actual, antecedentes patológicos, antecedentes fisiológicos. Vamos a ver a alguien más que ayude ahí, por favor. También se recolectan antecedentes no patológicos y las funciones orgánicas. Muy bien. ¿Algún dato de la familia que recolecten en la historia médica semiológica? ¿Qué datos de la familia recolectan? Antecedentes familiares, como si hay herencia de algunas enfermedades, si existe enfermedades genéticas, si sus papás o sus abuelos padecían de alguna u otra enfermedad crónica. También se recolecta información sobre cómo vive el paciente, a qué se dedica, si es casado, bueno, esos serían datos generales, creo. Correcto, muy bien, gracias. Entonces, las diferencias de la historia médica semiológica con la historia clínica psiquiátrica es la obtención de características de personalidad. La personalidad es como la máscara con la cual nosotros nos presentamos a los demás. Vamos a ver, ¿quién tiene el valor de decirme cómo es? Mi nombre es fulanito de tal y yo soy con estas características. Vamos a ver. Hoy no sé por qué no me salen las cámaras, entonces hoy no veo las cámaras hoy. Pero vamos a ver a alguien que me pueda decir. Lizzy, ¿está por ahí Lizzy hoy? Sí, doctor, aquí estoy. Vamos a ver, Lizzy, preséntese usted cómo es. O sea, mi personalidad, ¿cómo es? Bueno, yo me considero una persona amigable, tal vez divertida, cariñosa, amable, generosa, no sé, eso principalmente. ¿Y defectos tiene, niña? Obvio. Obvio. Oh, ya, ok, bien, ¿cómo cuáles? Tal vez a veces me enojo muy fácilmente o tengo problemas de confianza en mí misma o baja autoestima. Eso. Ok, muy bien. ¿Tiene amigos aquí dentro de la sección? ¿Alguien que la conozca bien? Así como sí. O sea, que han convivido antes de toda la pandemia y que sepan cómo es usted, como quién ahí. Está Jorge.
Ok, Ashley Urtecho. ok. Vamos a ver. Ashley. ¿Está por ahí Ashley? Sí, aquí estoy. Ashley, dígame, ¿cómo es Lizzie? Lizzy es una persona bien amigable, bien risueña y la verdad es que a mí me gusta bastante platicar con ella porque me hace sentir tranquila. Ok, muy bien. ¿Y defectos? ¿Qué defectos tiene Lizzie? Eh, no sé, Ah, no puede ser perfecta. Obvio, como dice Lizzie. no sé, tal vez muy relajada. Muy relajada. Ok, muy bien. Pero relajada no se describió relajada, Lizzie. Entonces, esa es este ejercicio es para eso, la obtención de características de personalidad. Yo puedo decirles, ¿cómo es el Dr. Cruz? Ay, el Dr. Cruz le gusta dar clases, trata de hacer amena la conversación, cuando tiene que ser serio, es formal, y cuando es malo, toca ser malo. Pero soy un malo que cae bien. Entonces, y así va, digo yo. Entonces, así va. Las características de personalidad en la historia clínica psiquiátrica es bien importante porque la personalidad lo vimos con el tema del límite de la personalidad, lo vimos que se va desarrollando a lo largo de la vida de un individuo. Y él no puede darse cuenta de sus características y tiene que ser percepción desde afuera. Hoy casualmente les voy a presentar un caso clínico para poder visualizar mejor esto de la obtención de características de personalidad. Es una paciente que llegó a mi consultorio, era una paciente nueva remitida por 2 colegas. Ella es asistente de una de ellas en un hospital. Y llega porque en las últimas 2 semanas ha estado triste, con llanto fácil, con decaimiento. Y la jefa no sabía por qué se debía a esto. Hablando conmigo, pues comienza a decirme que ella viene de un hogar desintegrado, donde el padrastro la golpeaba, donde el padrastro amenazaba de muerte a la mamá, incluso varias veces la amenazó con un machete en el pueblo donde son originarios, que un hermanastro, mejor dicho, un hijo del padrastro, intentó abusar sexualmente de ella. Tuvo una primera relación para salir de ese infierno, lamentablemente pasó al mismo infierno pero con diferente diablo. Tuvo una primera relación muy temprana edad, de 16 años, sale embarazada. Por una golpiza de su pareja, pues pierde el bebito, ella desarrolla mucha culpa. Con el paso del tiempo, pues ella tiene otra segunda relación y se vuelve como muy controladora de esa relación. Lo llama constantemente y no lo llama si no contesta una vez, lo llama 5 veces, 10 veces, lo insulta por teléfono, le manda WhatsApp, le manda mensajitos, postea cosas grotescas en Facebook de él, de repente después se arrepiente y cuando ya le dice el hombre que se va a ir de la casa porque ya no la aguanta, entonces ella se arrepiente y la amenaza con quitarse la vida, que va a matar al bebito que tienen porque sin él la vida no tiene sentido. Se desvive por él y de repente tiene varios comportamientos bastante extraños, intentos suicidas. Entonces lo que yo llego a la conclusión después de escucharla es que lamentablemente la paciente tiene un trastorno de personalidad que necesita apoyo y que vamos a controlar con tratamiento farmacológico en las siguientes 2 semanas y que en 2 semanas yo la vuelvo a ver. Fue a través de la historia clínica que yo me di cuenta de las características de personalidad que tenía la paciente. Esa es una de las diferencias de la historia médica no psiquiátrica. También me interesa ver la naturaleza de las relaciones con la familia y otros miembros importantes de su núcleo familiar. Por ejemplo, cómo se lleva con el papá,
si el papá tiene antecedentes psiquiátricos o no, cómo se lleva con la mamá, cómo se lleva con los hermanos. Incluso yo pregunto qué lugar entre los hermanos ocupa. Vamos a ver, ¿quién es hijo mayor acá? Yo, doctor. ¿Quién es yo? Celeste. Celeste, muy bien, Celeste. Celeste, me gusta que participe, de verdad que sí, me siento muy contento que esté participando en la clase. Celeste, usted es hija mayor, ¿tiene más hermanos? ¿Cuántos? Solo tengo una hermana. ¿Y qué edad tiene su hermano? Ella tiene 21 años. ¿Y usted tiene? No, perdón, ella va a cumplir 21, yo tengo 22. Uy, están seguiditas. Ok, muy bien. Cuénteme, Celeste, ¿hay diferencias entre ser el hermano mayor y el hermano menor? Pues creo que sí, porque he visto que a mí se me da mayor responsabilidad en algunas cosas de la casa o en algunas situaciones tal vez. Correcto, y que son como un año lo que se llevan. Sí, Ok, es poco. excelente, es poco, excelente, Celeste. ¿Alguien más es hijo mayor? Yo igual, doctor. Ah. Hola. ¿Quién es el último hijo? Yo, Ok, ¿quién habla ahí? Lizzy. Lizzy, ok, muy bien, obvio. Lizzy, cuénteme, ¿qué hay diferencia entre el hermano mayor y la hermana menor que es usted dentro de ese núcleo Uy, familiar? sí. Por Es ejemplo, que lo que pasa en mi familia es que hay una gran separación de edad entre cada uno. Es como de 7 años entre cada uno. Entonces, mi hermano mayor tiene como 40 y algo de años. Ajá, es bien mayoría. Y sigue viviendo en la casa, doctor. ok, muy bien. Entonces, de repente, todo eso es importante en la historia clínica psiquiátrica. Por ejemplo, cómo se llevan, podría decir, desde muy temprana edad trabajaba y aportaba a la casa, entonces ella va notando las diferencias. Entonces, eso puede ser un factor protector o un factor de vulnerabilidad para el paciente. Bien, gracias Celeste, gracias Lizzy por participar. Y también la historia médica psiquiátrica me permite obtener una imagen completa del desarrollo del paciente desde la infancia hasta el presente, basándonos en antecedentes prenatales, antecedentes natales, desarrollo psicomotor, rasgos del desarrollo, escolaridad, trabajo, historia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de la historia clínica psiquiátrica? Muy bien, como bien lo mencionaba por ahí, identificar correctamente el diagnóstico es una de las cosas que nos interesa bastante, por identificar correctamente el diagnóstico o por lo menos en una primera o una segunda entrevista la sospecha diagnóstica. Plasmar en ella los cambios conductuales del paciente. Hace unos días, la semana pasada creo que fue, una señora de 60, no creo que fue la antepasada, la primera semana de febrero. La paciente hablaba de, era una señora de la tercera edad que ya tenía como 2 semanas o 3 semanas desde la primera vez que le di consulta
Y le pregunté, señora, ¿cómo se siente? No, lo mismo, doctor. Yo vengo igual. A mí el medicamento que usted me ha dado no me ha funcionado. Bien, entonces comienzo a preguntar, ¿y la tristeza cómo va? Ah, no, pues fíjese, doctor, que menos la tristeza y las ganas de llorar. No, doctor, antes lloraba todos los días, ahora creo que desde que vine con usted no he llorado. ¿Y qué tal está el sueño? Ah, doctor, cuando antes de venir con usted yo solo dormía 2 o 3 horas. Ahora estoy durmiendo 6 horas. Ahora, antes no me daban ganas de bañarme, de cambiarme, ahora yo me arreglo y me baño todos los días. Entonces, cuando yo voy hablando y sacando síntoma por síntoma, me doy cuenta que la paciente se había mejorado. Eso, tal vez la paciente no se dio cuenta, pero sí, al preguntarle síntoma por síntoma, sí tenía algunos cambios, tal vez no tan importantes, pero sí había ciertos cambios. Entonces ahí plasmamos en esa historia los cambios conductuales del paciente desde que la vimos la primera vez o cómo era antes el paciente y cómo es ahora durante la enfermedad. También nos permite llevar la cronología de los trastornos del paciente y pronosticar la progresión de la enfermedad. Bien, ¿cuál es la estructura de la historia clínica psiquiátrica? Datos generales, síntoma principal, enfermedad actual, antecedentes familiares, antecedentes personales, examen físico y neurológico. Este es otro plus de la historia clínica psiquiátrica, el examen mental, funciones corticales superiores y el diagnóstico multiaxial con un plan. Bien. Del examen mental, ¿qué es lo que ustedes realizan en la historia clínica semiológica? Paciente, ¿cómo manejan ustedes el aspecto de actitud general? Vamos a ver. Jacob, ¿está por ahí Jacob? Sí, aquí estoy. Ajá, Jacob, que no se le escucha la voz a Jacob. Vamos a ver qué es lo que en aspecto de actitud general, ¿cómo lo describiría usted? ¿Cómo, doctor? Disculpe. ¿Cómo lo describiría usted? Vaya, usted es el paciente, describa aspecto de actitud general del paciente Jacob. Aspecto y actitud general. Uh-huh. En como el inicio del examen físico, doctor. Ajá, exactamente. Ok, bueno, primero iniciaría con la actitud general, digamos, de mí ahorita, doctor. Correcto. Bueno, digamos, una fase compuesta, normolíneo, sin agitamientos, bien hidratado. Orientado en tiempo, lugar y persona. Orientado en tiempo, lugar y persona. ¿Y eso fue lo único que ustedes hicieron del examen mental en la historia clínica semiológica? ¿Consciente, orientado en tiempo, lugar y persona o consciente y orientado en las 3 esferas? Y ese es el examen mental que ustedes habían aprendido antes. Bien, no me voy a detener en datos generales, pero ¿para qué nos sirven los datos generales dentro de la historia clínica? Para la identificación del paciente, saben que es bien importante poner 2 nombres y los 2 apellidos si el paciente tiene 2 nombres o si el paciente tiene 2 apellidos por cuestiones de homónimos. Bien, sirven los datos generales para obtener un retrato de las características potencialmente importantes que pueden afectar el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y el grado de colaboración del paciente. Escolaridad es bien importante porque de repente yo utilizo, creo que se los enseñé la vez pasada, una hoja
en el cual yo explico detalladamente cuáles son los efectos adversos que tiene el paciente, el medicamento, perdón, que podría presentar el paciente y cuál es la forma de comunicarse conmigo. Pero si el paciente no sabe leer, difícilmente esa información le va a servir. Entonces yo tengo que buscar el mecanismo de cómo el paciente pueda seguir las instrucciones. La religión también es importante. La religión podría ser un factor que descompense al paciente o al contrario puede ser un factor que lo proteja. Síntoma principal o el motivo de consulta dado por el paciente o el familiar. Aquí se puede poner en lenguaje técnico o se puede poner también entrecomillado de la forma en que el paciente lo menciona. Le pega desesperación o le pega, se da la fuga o se descontrola o le pega, ¿cómo podría decir el paciente? Vamos a ver. Sofoquina podría decir que es como la sofoquina, es como podría ser como la desesperación que le podría dar el paciente. Por lo que se puede colocar entre comillados y en las palabras del informante. Se puede sugerir, preguntar en qué puedo servirle o otras similares. Ahí como motivo principal. Muy bien. La historia de la enfermedad actual. Aquí es donde vamos a plasmar todos los síntomas, todos los signos que vamos a obtener de la historia del paciente. Yo acostumbro a hacerlo de forma cronológica. ¿Cuál fue el primer síntoma que presentó y cuál es el último síntoma que se presentó? La historia de enfermedad actual es la parte que proporciona una imagen completa y cronológica de los acontecimientos que han conducido al momento actual del paciente. Si por ejemplo el paciente me dice que hace 2 semanas, hasta hace 2 semanas él dormía bien, comía bien, se concentraba, pasaba alegre, pero de hace 2 semanas para acá se siente triste, decaído, con dificultades para dormir, entonces probablemente yo voy a preguntarle ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en cuanto al paciente hace 2 semanas o antes de esas 2 semanas para poder determinar si hubo un estresor importante o no? En este caso en particular de la paciente nueva del día de hoy con ese trastorno de personalidad, ¿qué fue o cuál fue la gota que derramó el vaso y por la que buscó ayuda? Que la actual pareja consumía alcohol y que la última vez que consumió alcohol llegó a las 4 de la mañana, no llegó ebrio, pero sí llegó como de pelado, dice la señora. Entonces ella tomó la motocicleta del esposo y se fue a trabajar en la motocicleta sin licencia y sin nada. Cuando llegó allá al trabajo y la miraron descontrolada, con llanto, con tristeza, la despacharon de vuelta, pero ella fue cuando dijo, wow, no puedo seguir en esta misma situación. Entonces eso fue como el desencadenante. Es la parte más útil de la historia clínica para establecer el diagnóstico. ¿Qué es lo que tenemos que incluir dentro de esa historia de enfermedad actual? Pues tenemos que describir los síntomas de forma cronológica. ¿Cuántos síntomas tiene? ¿Con qué? Vamos a ver, tristeza. ¿Cuántos días a la semana se siente triste? ¿O en qué momento del día la tristeza se vuelve más importante? Yo pregunto qué tal está el sueño, qué tal está el apetito, qué tal está la concentración, qué cosas disfrutan. Y en estas 2 semanas o en el último mes,
sigue disfrutando las cosas como antes, ha tenido pensamientos negativos, y así voy describiendo síntoma por síntoma si aparecen o no aparecen. También me interesa describir en esta historia de enfermedad actual si hubo algo una semana, 2 semanas, un mes, 6 meses antes que haya provocado o descompensado a este paciente. ¿Cuáles son los posibles factores causales y las circunstancias asociadas? Y siempre voy a anotar los síntomas ausentes. En mi caso particular, por ejemplo, siempre pregunto, ¿y usted alguna vez ha tenido periodos en que ande muy alegre, muy acelerado, muy hiperactivo, muy coqueto, muy con poca necesidad del sueño, gastando dinero? Cuando tengo un paciente con depresión, para ver si no estoy frente a un cuadro de trastorno bipolar. Como dato importante, también podría poner dentro de esta historia de enfermedad actual si el paciente en algún momento ha recibido tratamiento, por cuánto tiempo recibió tratamiento y la duración del mismo. Otro de los pacientes que atendí hoy fue un paciente en su segunda consulta. La primera vez que me visitó a mí fue en el 2018. Llegó por un cuadro de depresión. En el 2018 solo llegó una tan sola vez y no se volvió a presentar. En el 2019 pasó relativamente bien. A finales de 2019 e inicios de 2020 comienza con una sintomatología física que lo hace buscar ayuda a un ortopeda. El ortopeda lo evalúa, descarta que eso es un proceso orgánico como tal y diagnostica una fibromialgia. Él estudia en una universidad privada de aquí de Tegucigalpa y en su siguiente cita iban a ver si mejoraba o no mejoraba con el antidepresivo que le habían indicado. Pero en eso vino la situación de pandemia, el confinamiento, y él dejó de asistir con el ortopeda. Pasó el tiempo, se volvió a sentir mal, dejó el tratamiento que le había dado el ortopeda y regresó conmigo hace más o menos unas 3 semanas atrás. En 3 semanas, el paciente mejoró con el tratamiento nuevo que le había indicado. Y pues me encargué de en esta segunda consulta, pues reforzar el cumplimiento del tratamiento, la adherencia, y que es importante que él lo continúe independientemente de lo que suceda en el país. Entonces, este dato lo pongo aquí en esta historia de enfermedad actual. Paciente que en el 2018 recibió tratamiento, abandonó después de un mes de tratamiento. En el 2019-2020 inicia tratamiento indicado por ortopeda. Solo lo utiliza 3 semanas y el paciente lo abandona porque no pudo ir a su cita control. Estos son los datos importantes referente al tratamiento recibido. También aquí podría poner, por ejemplo, que el paciente estuvo hospitalizado y que cuántos días duró la hospitalización y cómo le fue con la hospitalización. Negar los síntomas. Hay síntomas que se niegan en la historia clínica, en la historia de enfermedad actual, como lo que es la fiebre, las convulsiones, el uso de alcohol, el uso de drogas o traumas craneoencefálicos. Y dentro de esta historia de enfermedad actual me interesa saber también a mí la manera en que la enfermedad mental afecta el funcionamiento cotidiano del paciente. Otro dato que yo pongo al final de la historia de enfermedad actual, una línea de vida que es similar a la línea del tiempo que ustedes hicieron en la primera asignación de esta clase. La línea de vida, ¿qué vamos a poner la línea de vida? Todos aquellos eventos importantes en el paciente que nos podrían explicar el por qué este paciente está sufriendo esta enfermedad mental. ¿Alguien me podría ayudar con fechas o edades de 3 eventos importantes en la vida de alguno de ustedes?
Valerie está por ahí. Hola, doctor. Valerie, ¿puede pensar, gracias por contestar y colaborarme, podría pensar usted en 3 importantes eventos de su vida que la hayan marcado? ¿A qué edad? Déjeme pensar. Bueno, creo que podría ser cuando... Es que las fechas no sé, solo tengo una en mente. A ver, podría ser 2009, 20 de febrero, que nació mi primita, que yo la cuidé por bastante tiempo, creo que es algo importante. 6 de diciembre de 2016, mi hermano mayor falleció. Y creo que por última podría decir no sé, la tercera me cuesta. Ok, muy bien, pero ahí vamos viendo, esa es la línea de vida que yo les menciono, como que los datos más importantes o los eventos más importantes en la vida de ese paciente. También yo pido al final de la historia de enfermedad actual un cuadrito en el cual van a poner los síndromes que hayan encontrado en la historia de enfermedad actual y los síntomas que estén presentes o ausentes de cada síndrome. Esto es como un resumen de la historia. Al final de la historia de enfermedad actual. Estos son algunos conceptos que es bien importante que los repasemos, que los mencionemos y que los revisen ustedes posteriormente. Episodio. ¿Qué es un episodio? El episodio es un periodo de tiempo en el cual el paciente se mantiene de forma con un número de síntomas suficientes para complementar un síndrome. La duración de un episodio varía de 6 a 9 meses en pacientes ambulatorios y de 9 a 12 meses en pacientes hospitalizados. Muy bien. ¿Algún síndrome que ustedes conozcan de los que han visto en semiología? ¿Que me ayuden? ¿Esther está por ahí? Síndrome nefrótico, doctor. Ok, síndrome nefrótico. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome nefrótico? O alguien que le ayude ahí con los síntomas del síndrome nefrótico. Pues se presenta fatiga, creo que meteorismo, si no me equivoco, pérdida del apetito, puede haber edema o hinchazón corporal, ya puede ser generalizada o localizada. Y no recuerdo, no sé si es proteinuria el término cuando es cuando la orina sale con espuma. Ok, proteinuria, excelente, muy bien. ¿Algún otro síntoma que ustedes recuerden del síndrome nefrótico, chicos? O algún otro síntoma que me inventen ahí para poder completar un síndrome X. Ya tenemos ahí fatiga, meteorismo, pérdida del apetito, edema corporal, proteinuria. ¿Qué otros síntomas se les ocurren? Igual creo que iba incluido, creo que es hipoalbuminemia. Ok, Si no estoy mal. Albuminemia. Ok, ¿cuál otro, Eric? Dame otros Pues dos aparte, síntomas ahí como... Ajá.
Bueno, la proteinuria podría ser hiperlipidemia también. Hiperlipidemia, muy bien. Excelente, No sé. muy bien. Excelente, gracias, Eric. Entonces aquí tenemos un paciente por primera vez desarrolla fatiga, meteorismo, pérdida del apetito, edema corporal, proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia. Tiene un episodio de síndrome nefrótico. ¿Me siguen? Sí, doctor. Ahí está. El episodio es el periodo de tiempo en el que el paciente se mantiene de forma con un número de síntomas suficientes para completar un síndrome. Llámese este síndrome, síndrome nefrótico, porque cumple con todo. Tiene fatiga, tiene meteorismo, tiene pérdida del apetito, tiene edema corporal, proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia. Ese es un episodio. Primera vez que lo vive, primer episodio. Remisión parcial es el periodo de mejoría del paciente. El paciente no tiene suficientes síntomas para un síndrome. El episodio del síndrome nefrótico estaba constituido por fatiga, meteorismo, pérdida del apetito, edema corporal, proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia. Hay una remisión parcial porque este paciente del síndrome nefrótico solo tiene fatiga, edema corporal, proteinuria, ya no tiene hipoalbuminemia, ya no tiene hiperlipidemia, ya no tiene fatiga, o sea, no tiene todos los síntomas que componen un síndrome. No tiene suficientes síntomas, es una remisión parcial. Remisión completa, el individuo está asintomático o síntomas mínimos. Del síndrome nefrótico el paciente solo quedó con meteorismo y con pérdida del apetito. Esa es una remisión completa. Y una respuesta es remisión parcial bajo un tratamiento. Que llámese el tratamiento, pongámosle que fue, no sé cuál es el tratamiento del síndrome nefrótico, pero pongámosle que fue trasplante renal. Remisión parcial bajo un tratamiento. El tratamiento fue el trasplante renal y hubo una respuesta. Muy bien, ahí está con un síndrome nefrótico que es el que ustedes habían manejado antes. ¿Me siguen, muchachos? Sí, doctor. Ok, muy bien. Ahora les pongo un caso de psiquiatría. Para poder hablar de síndrome depresivo, tenemos 3 síntomas mayores. Son 3 criterios mayores. Tristeza, anedonia, fatiga. La anedonia es la disminución de la capacidad de disfrute. Junto con estos criterios mayores, hay criterios menores que podrían ser alteración del apetito, alteración del sueño, desconcentración, aburrimiento, ideas de culpa, ideas de minusvalía, ideas de muerte, descuido de la higiene personal. José Luis Cruz es un paciente sin antecedentes psiquiátricos. Nunca antes había mostrado sintomatología depresiva y hace 2 meses, después de la muerte de su perrito, desarrolla tristeza, desarrolla fatiga, pierde el apetito, le cuesta conciliar el sueño, pasa desconcentrado, pasa aburrido, tiene ideas de culpa, se siente menos que las demás personas y no se baña y no se cambia. Es la primera vez que José Luis Cruz
tiene esta sintomatología. Estamos hablando de qué cosa, chicos. ¿De un qué? Síndrome depresivo. Es un síndrome depresivo, pero de estos conceptos que estamos viendo ahorita, ¿cuál sería? Un episodio. Un episodio, muy bien. El episodio depresivo, porque el paciente cumple con todos o con un buen número de síntomas que completan el síndrome. José Luis no ocupó hospitalización, entonces este episodio podría durar entre 6 a 9 meses. Y si el paciente amerita hospitalización, probablemente en ese episodio puede durar de 9 a 12 meses porque significa que es mucho más grave. Bien. Resulta que a José Luis, poco a poco pasan los meses y ya pues la tristeza desaparece, la anedonia pues ya comienza a divertirse, ya volvió el apetito, a veces le cuesta dormir, a veces no, pasa desconcentrado sí, pasa aburrido, sigue sintiéndose culpable porque si no hubiese dejado la puerta abierta, el perrito no se hubiese salido, no lo hubieran atropellado. Se siente menos que las demás personas, pero ahora más o menos se arregla. ¿Qué es lo que está viviendo José Luis después de ese episodio? Porque ya va saliendo de ese episodio. Una remisión parcial. Una remisión parcial, muy bien. Pasa el tiempo y ya José Luis probablemente solo de vez en cuando se aburre y de vez en cuando se desconcentra. Y resulta que le regalaron un perrito chiquito y bien bonito que ha venido a generar bastante alegría dentro de su casa. Entonces tiene una remisión completa. Bueno, pero resulta que José Luis con ese episodio depresivo ya le estaba afectando en sus clases, ya le estaba afectando en su trabajo, por lo cual deciden llevarla donde un psiquiatra y después de evaluarlo, el psiquiatra decide que necesita tratamiento farmacológico y le inicia fluoxetina. 20 miligramos. Lo reevalúa en 2 meses y José Luis ya tiene escasos síntomas depresivos. ¿Qué es eso? ¿Qué tuvo José Luis después de esos 2 meses de tratamiento con fluoxetina? Que mejoraron los síntomas. ¿Cómo se le llama eso? Una remisión completa. Respuesta. Una respuesta que es la remisión parcial bajo un tratamiento. Vamos, después vamos a ir revisando eso nuevamente con algunos casitos. Bien. Resulta que José Luis se había mejorado, ya estaba tomando su fluoxetina, pero de repente, ¡tas!, que le roban el perrito. Y después que le roban el perrito, vuelve a comenzar con la tristeza, con la anedonia, con la fatiga, con alteración del apetito, con alteración del sueño, la desconcentración. ¿Qué es lo que tiene? Una recaída. Que es el retorno de los síntomas del episodio en curso, llenando los criterios del síndrome. Vamos con el otro ejemplo del síndrome nefrótico, pues con el paciente ya con su trasplante había mostrado cierta mejoría, o con su inmunomodulador, o con el uso de esteroides, pero lamentablemente se volvió a hinchar, volvió a presentar proteinuria, se le volvió a subir los lípidos, pérdida del apetito, edema corporal, la fatiga, que significa que volvió nuevamente a cumplir con los síntomas del síndrome nefrótico. Recuperación es una remisión indefinida, recuperación de un episodio y no en sí de la enfermedad. Recurrencia. Volvamos con el caso de José Luis. José Luis pues siguió el tratamiento con fluoxetina durante 6 meses a 1 año. Se
mantiene súper bien todo el 2018, porque esto comenzó en el 2017. El 2018 estuvo bien, 2019 estuvo bien, el 2020, para mediados de 2020, estuvo bien, pero resulta que perdió su trabajo. La empresa donde él trabajaba lamentablemente cerró. Entonces, vuelve a sentirse, después de estar 2 años y medio sin ningún síntoma, José Luis volvió a presentar tristeza, anedonia, desconcentración, aburrimiento, se siente menos que los demás, siente que no sirve para nada. ¿Qué es lo que tiene José Luis? Estuvo asintomático, exactamente, estuvo asintomático y después de estar sin ningún síntoma, tuvo un evento ahí que le provocó nuevamente la aparición de síntomas. Entonces es una recurrencia, presencia de síntomas indicativos de un nuevo episodio. Esto probablemente ustedes lo revisaron en genética, que es ¿cómo es que le dicen? Bueno, este es el árbol genealógico o familiograma. La descripción de la dinámica familiar a través de símbolos. Entonces aquí tenemos 2 generaciones. Este es el varón, el cuadrado es el varón. Este es el varón, esta es la mujer. Esta línea continua significa que estos señores están casados y han procreado 3 hijos. La primera es una mujer, el segundo es varón y la tercera es mujer. Que esté rellenito, esto puede significar que este es el paciente índice, este es el paciente que nos interesa a nosotros. Bien. Aquí en esta parte vamos a ver que así se ejemplifica el hombre y así se ejemplifica la mujer. Paciente identificado va a ser un cuadrado, si es varón va a ser un cuadrado remarcado o un círculo remarcado y ese paciente índice mujer. Cuando hablamos de un familiar fallecido, estamos hablando del hombre, vamos a poner una X sobre el cuadrado o una X sobre el círculo para hablar de que la mujer está fallecida. Esta línea continua que une al hombre y la mujer nos habla de una pareja casada. Cuando la línea no es continua y es punteada, nos habla de una relación en unión libre. Cuando este matrimonio casado se separa de hecho, entonces se le va a poner una flequita oblicua. Si esta pareja se divorció legalmente, van a ser 2 rayitas. Y aquí les menciona el libro que hay que colocar debajo de las flecas la fecha de separación. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Muy bien. Aquí en esta siguiente gráfica estamos hablando de los hijos. Como son hijos biológicos, las líneas que los unen van a ser continuas. 2 mujeres y un varón. El tercero es el menor. La ubicación en cuanto a las edades va a ser de izquierda a derecha. De mayor a la izquierda y en la derecha va a ser el menor. Hijos adoptivos entonces va a ser una línea punteada. Y se debe colocar la edad de cada hijo dentro o debajo de cada cuadro o círculo y van en orden descendente de izquierda a derecha. El hijo mayor se pone a la izquierda y el hijo menor se pone a la derecha. Cuando son gemelos fraternos, van a ser simbolizados de esta manera. Gemelos idénticos de esta otra manera. Un embarazo actual
va a ser un triangulito, quizás de un menor tamaño que el resto de figuras. Un óbito, que es un óbito, todo producto fallecido después de las 20 semanas de gestación. Antes de las 20 semanas de gestación estamos hablando de un aborto, después de las 20 semanas de gestación estamos hablando de un óbito. ¿Qué es esto que ustedes ven acá? La familia compartiendo el mismo techo o unidad familiar. También es importante dentro de este familiograma o árbol genealógico hablar sobre las interacciones familiares. Las buenas relaciones familiares se van a graficar con líneas continuas entre el paciente índice y los familiares. Una relación distante va a ser como una línea punteada entre el paciente índice y los familiares. Y una relación conflictiva va a ser una línea quebrada entre el paciente índice y los familiares. Otra cosa que graficamos en el familiograma son los antecedentes psiquiátricos o neurológicos. Aquí podemos hablar de alcoholismo o de drogas y que las vamos a graficar como este círculo sombreado a la mitad, siempre la mitad inferior. Y el cuadrado, el varón que es adicto al alcohol o a las drogas, lo vamos a graficar de esta misma manera. Cuando un miembro de la familia tiene el trastorno, el mismo trastorno que el paciente índice, se va a marcar todo. Se va a sombrear toda la figura. Y cuando el paciente, o mejor dicho, cuando el familiar tenga un trastorno mental diferente al del paciente índice, entonces va a ser una línea diagonal. Este es el familiograma, jóvenes. Esto es lo que van a graficar ustedes. Y probablemente la tarea de esta semana va a ser hacer el familiograma de su núcleo familiar. Estamos hablando de los abuelos, de los padres y de los hermanos. Y graficar los hermanos si están casados o si tienen hijos. Por lo menos 3 generaciones. Eso, ¿cómo lo van a hacer? Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en alguna aplicación o la pueden hacer a mano. Toman un PDF o le toman captura y lo suben a la plataforma. Ese va a ser, obviamente, solamente que fuesen hermanos gemelos van a tener el mismo familiograma, pero cada quien va a crear un familiograma en relación a su familia. Dentro de su familia pueden inventar si hay consumo de drogas, malas relaciones interpersonales, trastornos mentales, y van a poder poner cuál de todos es el paciente índice. Y además de graficarlo, van a interpretarlo. Entonces, este paciente procede de un hogar donde los padres están casados, el papá es alcohólico, tuvieron 3 hijos, el mayor es el paciente índice y así va. El dibujo como tal, el gráfico como tal y una descripción del familiograma. Doctor, tengo una pregunta. Mándeme, joven. Por ejemplo, cuando hay familias que tienen, por ejemplo, no sé cómo, la mamá tiene hijos aparte y el papá tiene hijos aparte, ¿cómo se pondría eso? Siempre se van a respetar las edades, los hermanos mayores, o sea, del mayor a menor, entonces ahí se pueden como entrecruzar. Vamos a ver, pongámosle que vamos a ver, no voy a... No sé si me siguen, chicos. ¿Ven la imagen que estoy haciendo? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Ok, muy bien. Pongámosle que tenga 16 años este chico, esta chica.
y esta tiene 12. Bien, aquí se ve que este señor se separaron. Entonces este señor tiene otra relación, perdón, es ahí, es acá. Tiene otra relación con otra señora y tiene un hijo. ¿De acuerdo? Pero este señor, estando todavía relacionándose con la esposa, tuvo otra relación de pareja. Y se divorciaron porque este señor se le descubrió que tenía un hijo que tenía 14 años. La señora, por su parte, tenía otra relación anterior y tuvo un hijo con otra pareja que tiene 22 años. ¿Ven cómo se grafica? Si ustedes ven ahí, se sigue el orden de edad, de mayor a menor. Entonces, este de 22 años es hijo de la señora con una primera pareja que se separó. Después esta señora tuvo una segunda relación con este señor y tuvo dos hijos que tienen 16 y 12 años, pero se separaron. Este señor, teniendo la relación de pareja con la señora, tuvo una relación extramarital y tuvo una hija de 14 años. Se separó de esta segunda esposa y de esta otra señora y se juntó con otra doña y tiene un varón de 8 años. Ahí están graficados. ¿Quién es el paciente índice? Pongámosle que el paciente índice sea este. ¿Cómo se lleva esta chica con la mamá de 16? Se lleva mal con la mamá. Se lleva bien con el hermano. Se lleva mal, tiene una relación distante con el papá. Ahí. Y esta paciente de 16 años vive con la mamá, con el hermano de 22 años y el varoncito de 12. Ese es el núcleo familiar. ¿Me siguen, muchachos? Sí, doctor. Mándeme. Y todo eso tiene que ser, o sea, tiene que ser del mismo color. No necesariamente, ahorita lo estoy haciendo, pero de repente podrían ustedes poner que las líneas de relación interpersonal sea color azul. Que el núcleo familiar, esta, que nos representa el núcleo familiar, sea de color verde. Y que el paciente índice, o sea, el paciente índice sí va a ser rayado. Ah, y este señor. Y aquí este señor falleció. Y esta chica, no, este chavo de... Este chavo de 22 años se casó con una muchachita de 14. Pongamos que este es un triángulo. Y está embarazada. Ahí más o menos es. El núcleo se puede poner de diferentes colores por si dicen ustedes, para que no se mire tan... para que se pueda leer, para que se pueda identificar. ¿Me siguieron, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Doctor, entonces ahí lo que hay que hacer es, digamos, todas las señas que puse ahí son
en referencia al paciente, ¿va? Eso es lo que entiendo. Correcto. Ahí los que van a poner las relaciones interpersonales va a ser en función del paciente. Antecedentes familiares, vamos a poner información sobre la familia del paciente y aquí nos vamos a quedar para que quede para la siguiente clase del viernes. Muy bien, chicos, no se vayan a desconectar porque quiero ver quiénes son los que estaban en clases. Bueno, para anotarlos, Alejandra, Ashley, Celeste, Dalia, Daniel, está Daniel por ahí, Sí, doctor, presente. Eric, Francisco, Jacob, que le conocí la voz hoy, Castro, Joaquín, Lindsay está por ahí. Sí, doctor, aquí estoy. Ahí está. Ok, gracias. Lizzie, Mary. Presente. Sí, doctor, aquí. Ok. Mauricio, Natalie y Presente. Natalie, Lagos y Zúñiga. Aquí. Ok, muy bien, a ver quién me hace falta. Y Valerie. Bueno, chicos, nos vemos entonces, si Dios así lo permite, el viernes. Nos conectamos. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Ya con esto, solo nos falta una clase y la próxima semana vamos a examen. El primer parcial, así que tienen que leer todo lo que vimos acá y lo de la historia de la psicopatología. Muy bien, muchachos, que pasen una feliz tarde y nos encontramos nuevamente el viernes. Gracias, doctor. Gracias, tenga buen día. Buen día para ustedes también, Cuídese. chicos. Igual Gracias, ustedes. doctor. Gracias, doctor, nos vemos. Nos vemos. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Celeste, un gusto.